Lo comentaba recién nuestra querida Sofía en titulares. Hoy comienza la discusión en particular del proyecto de reconstrucción, ley miscelánea. Todos sabemos a lo que nos referimos, ¿no? A la principal iniciativa económica que impulsa el gobierno. Y en el debate se van a tener que incorporar además estas cerca de 1.500 indicaciones que se han presentado. Bueno, más allá del tema político, esto es mercado central y en general nos abocamos más al tema económico. Y desde el mundo técnico, la principal crítica ha venido por el lado del costo de la iniciativa, algo que también ha estado relevando, por supuesto, el Consejo Fiscal Autónomo. Y para ahondar en el tema nos acompaña aquí en el estudio Jorge Rodríguez, investigador del Centro de Estudios Públicos del CEP y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo hasta hace solamente algunos meses. Jorge, un gusto contar nuevamente contigo en Mercado Central. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Jorge, antes de hablar del proyecto en particular, en una entrevista publicada hoy en el Mercurio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habló de un repentino celo por el equilibrio fiscal. Y de hecho, hoy por la mañana estuvimos conversando aquí en la radio también con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y él también habló de que existe una preocupación más bien reciente por este tema. ¿Es tan así, es tan repentina, tan reciente esta preocupación o el interés por el equilibrio fiscal? Bueno, personalmente es claro que no, ¿verdad? Yo he trabajado larga mi trayectoria en el Consejo Fiscal Autónomo. Ahora puedo hablar cómo era recibido el Consejo Fiscal Autónomo cuando iba al Congreso, por ejemplo, en periodos anteriores. En general eran muy valorados sus informes técnicos y se le pedían incluso más cantidad de cosas de las que es factible de realizar por parte del Consejo. El Consejo es bastante pequeño. Entonces yo creo que sí hay mucho interés en conocer los informes del Consejo, pero tampoco podemos desconocer que todo tiene un trasfondo político. Entonces, cuando hay un cierto informe del Consejo que de alguna manera se puede interpretar como una crítica o como una alabanza al gobierno de turno, bueno, los distintos actores políticos se alinean en función de eso. Y eso uno lo puede entender como parte del juego político. Ahora, yo personalmente esperaría que hubiera una preocupación más sincera y de largo plazo por la sostenibilidad fiscal de todos los actores. ¿Y no existe actualmente esa preocupación sincera? Yo creo que existe una base, porque no podemos desconocer que estamos discutiendo de esto. Y eso es algo que quizás lo tomamos por contado, pero yo lo valoro. O sea, el Consejo Fiscal fue invitado, fue escuchado y llevamos varios días discutiendo de la importancia de lograr un equilibrio fiscal en esta materia. Entonces, yo creo que hay una buena base, sin desmedro de las posturas políticas que igual uno nunca las va a poder eliminar. O sea, finalmente hay economía política en todas las políticas públicas que uno haga. Pero yo en eso prefiero ser optimista y decir, estamos discutiendo de esto, hay buen material y si hay buena disposición se puede llegar a acuerdo. Pero entiendo entre líneas que hay que uno debería ser tal vez un poquito más perspicaz entonces cuando hay tanta crítica por la sostenibilidad del proyecto que tal vez tiene que ver más con una crítica política más que una crítica técnica. No, yo creo que hay sustento técnico para decir que este proyecto tiene riesgos fiscales. Yeah. Lo que pasa es que yo entiendo la crítica respecto de gente que en el pasado no le gustaban los informes del Consejo porque estaban más cercanos al gobierno y ahora encuentran que son lo máximo porque están más cercanos a la oposición y viceversa. O sea, aquí también pensemos en todos los distintos actores. Pero eso yo lo entiendo como parte del juego político, pero prefiero ir como al fondo, digamos, que todos escucharon al Consejo Fiscal Autónomo y que por lo tanto aprovechemos eso para tratar de solucionar los riesgos que identificó el Consejo. Bueno, hablemos justamente de esos riesgos que identificó el Consejo y una de las principales conclusiones es que el proyecto genera un impacto fiscal neto negativo al menos hasta 2031. ¿Qué tan grave es esa advertencia? ¿Cómo habría que tomarla en el actual contexto de las finanzas públicas? Sí, lo primero es entender que la DIPRES hizo un informe financiero y la DIPRES muestra que el proyecto tiene un impacto negativo. Entonces, tampoco es que el Consejo hizo sus propias cifras en esto. Entonces, toma la de la DIPRES. Entonces, es importante reconocer que el mismo gobierno lo está diciendo. Ahora, uno podría decir, mire, 0,3 puntos del PIB deficitario por año hasta el 2031 podría ser no tan grande, ¿ya? Pero aquí importa mucho el punto de partida, o sea, el contexto en que nos encontramos. Tenemos nosotros un nivel prudente de deuda de 45% del PIB y estamos a menos de 3 puntos de alcanzarlo. Llevamos muchos años de déficit fiscal y los 3 últimos años con déficit fiscal bastante grande en años sin crisis. Entonces, si la coyuntura fiscal fuera otra, tuviéramos más holguras, alguna gente podría decir, mire, no es tan grave correr este riesgo de este proyecto. Pero el punto de partida hace que sea grave porque no tenemos margen para equivocarnos. O sea, si efectivamente ocurre esto
y ocurre un poquito más grave, como también el Consejo Fiscal dijo, vamos a pasar el nivel prudente de deuda. Y eso es lo que no queremos hacer porque tiene consecuencias negativas para el país. Entonces, importa el punto de partida, no es inocuo. ¿Habría que esperar entonces a tener ese punto de partida saneado antes de discutir una reforma tributaria de la envergadura de la cual se está hablando ahora? Bueno, ese podría ser un camino, pero en realidad también podría tardar mucho. O sea, otro camino es que este mismo proyecto esté más calzado. Y ahí hay bastante material sobre la mesa, digamos, para poder calzar este proyecto. Yo no lo veo como algo imposible, si es que hay buena voluntad de las partes para querer negociarlo. O sea, hay bastante material, ya sea para disminuir más los ingresos o aumentar más los ingresos o disminuir más los gastos. Claro, y sobre eso, ¿hay más espacio entonces para aumentar los ingresos? Porque las propuestas que se presentaron también han sido cuestionadas por el lado de los ajustes a la ley de donaciones. Hay también una nueva ventana para la repatriación de capitales y ahí también hay bastantes cuestionamientos porque es la tercera vez que se abre y cada vez tiene menos efecto. ¿Dónde entonces están las oportunidades? Claro, que ahí hay otra discusión importante porque la sostenibilidad fiscal tiene como una máxima que hemos repetido varias veces. Los gastos permanentes requieren ingresos permanentes. Y aquí las medidas del proyecto que generan ingresos son transitorias. Sí. Entonces habría que buscar cosas más permanentes. ¿Por qué digo que hay material donde ir a ver? Porque hace algunos años atrás hubo una comisión que estudió las franquicias tributarias, el gasto tributario, que estuvo Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, o sea, era una comisión transversal. Y encontró varias... Es la impulsada, por Ignacio Briones. Sí, exactamente. Y ahí hay varias propuestas que no se están tomando. Y ahí entonces digo, hay material técnico concordado al respecto. ¿Ya? Y eso por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos también hay, porque también el ministro Marcel convocó a una comisión que estudió cambios estructurales al gasto. Entonces ahí también hay otras formas de ajustar gastos. Y también hay cosas en el mismo proyecto. O sea, por ejemplo, está esta propuesta de subsidio a la contratación, que es carísima. 1.400 millones. Y que aporta muy poco al crecimiento. Porque uno puede hacer aquí como una tabla comparativa. ¿Cuánto aporta cada medida al crecimiento y cuánto cuesta en términos fiscales? Así como ese es como el trade-off que hay. Y la medida que más cara es y menos aporte en términos relativos es esa contratación, subsidio a la contratación. Incluso entonces si uno la eliminara eso, ya se acercaría mucho más las cifras a un equilibrio. ¿Ese podría ser entonces el camino tal vez más fácil, eliminar ese subsidio, esto que tiene un costo, como decíamos, de $1.400 millones del proyecto de ley, o reformularlo como se ha puesto tan de moda esa palabra con otros programas? Claro, yo personalmente reformularía ese subsidio para que solamente fuera para los puestos nuevos y no para pagar toda la planilla que ya existe. No le encuentro mucho sentido a darle un subsidio a las empresas por las personas que ya están contratadas. Sí los premiaría por contratar a alguien nuevo, eso me hace más sentido. Y sin duda eso sería mucho más barato, porque el N, digamos, de los nuevos es mucho más pequeño que todo el stock. Y acotarlo para cierto tipo de empresas, porque acá se entregarían estos beneficios independiente del tamaño de la compañía. Yo eso no lo veo tan necesario. En general no soy tan partidario de separar beneficios para pymes versus empresas grandes, porque de alguna manera van generando incentivos a quedarse siempre pyme. Y yo no creo que eso sea bueno a la larga, ¿verdad? O sea, tenemos sistemas especiales para que las pymes paguen menos impuestos y uno podría pensar, oye, eso es bueno para darles un impulso, pero un impulso para que crezcan. Pero al final no quieren crecer porque no les conviene, porque pagan más impuestos. Entonces, hay varios de esos incentivos que son un poco contraproducentes, que es como condenarte a ser pyme para siempre, no me hace tanto sentido. Estamos conversando con Jorge Rodríguez, investigador del CEP, expresidente del CFA, que nos comentaba recién que hay algunos espacios en realidad para poder calzar mejor este proyecto y no incurrir en este riesgo de incluso superar el límite de endeudamiento prudente que está en el orden del 45% del PIB. Exactamente. Ahora usted decía que por un lado hay que ver una fórmula para aumentar los ingresos y por otro lado también reducir los gastos. Ahora, el gobierno está impulsando justamente un ajuste con recortes transversales del 3% en todos los ministerios. ¿Es eso suficiente para poder tener un proyecto más calzado? Bueno, eso es la fórmula que el gobierno dice que está calzando el proyecto. Yo le veo varios matices y riesgos a eso. Primero, que es algo que no está en el proyecto. Entonces se le pide al Congreso que apruebe algo descalzado con la promesa de que el gobierno lo va a calzar por al lado. Entonces, para los parlamentarios eso les puede generar cierta incomodidad porque no están aprobando el paquete completo calzado. Segundo, es que se está viendo que es difícil cortar gasto. O sea, yo sé que en el CFA hemos dicho corten gasto, pero sabemos que es difícil. O sea, tampoco somos ingenuos en eso. Entonces,
la pregunta es, ¿se va a lograr ese recorte del gasto? Hay algo bien importante que el Ministerio de Hacienda hizo un reporte de cómo va el recorte de gasto, ¿verdad? Y de los 4.000 millones de dólares que prometieron, llevan la mitad. Pero esa mitad, al ver los números, por ejemplo, un cuarto de todo el recorte, o sea, 500 millones de dólares, han sido recortados en el Ministerio de Salud. Y uno dice, el Ministerio de Salud tiene, por supuesto, muchos espacios de ganancia y eficiencia. Entonces, bienvenidos si los recortes han sido por ganancia y eficiencia. Pero también si uno mira los presupuestos del Ministerio de Salud de los últimos 4 años, sobre ejecuta todos los años un 18%. Eso significa que en octubre se les acaba el presupuesto. Entonces, ¿es real el recorte de presupuesto de 500 millones de dólares a salud hoy que estamos en mayo? En octubre se va a tener que revertir. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, genera cierta incertidumbre al respecto. Entonces, yo preferiría, y pienso que los parlamentarios también preferirían, aprobar algo que esté calzado en sí mismo y no que dependa de otras variables que no controlan. Sí. ¿Qué pasa cuando un ministerio sobre ejecuta? ¿De dónde vienen esos recursos? Bueno, obviamente eso tiene que estar autorizado, ¿verdad? No puede ocurrir así nomás, tiene que estar autorizado y tiene que haber decretos de reasignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Lo que ha pasado en los últimos años es que, y es bastante claro, es que se ha subejecutado la inversión pública para suplementar gasto corriente de algunos ministerios, sobre todo del Ministerio de Salud. Y eso es bien contraproducente porque la inversión pública apoya también el crecimiento económico y genera empleo. Entonces, llevamos varios años, en la pandemia sin duda que ejecutamos la inversión pública y suplementamos salud, o sea, ahí todos lo entendieron. Pero después de la pandemia quedamos igual. Entonces, eso es bien contraproducente y este gobierno también ya está recortando inversión pública. O sea, también otro cuarto de lo que lleva recortado es inversión pública. Entonces, de partida eso no es un recorte permanente porque son proyectos que se suspenden y se ejecutan después, o sea, se postergan solamente, no es un recorte permanente. Pero además, si el gobierno quiere crecimiento, no hace mucho sentido cortar la inversión pública. Sí, por el impacto que tiene también en el mundo laboral, como decía recién. Y porque se supone que son proyectos pero que a la larga también mejoran la productividad. Sí. Jorge, por el lado de los ingresos, hablaste de este proyecto de franquicias, de exenciones tributarias que me acuerdo que impulsó el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, pero cuando él se fue del gobierno, Rodrigo Cerda, que lo reemplazó, dijo que esto no iba a ser prioridad, el informe quedó en un cajón olvidado, dijeron algunos. ¿Por qué podría no haber sido prioridad si era una manera, entre comillas, fácil poder recaudar más? Es que técnicamente hay acuerdo, pero políticamente nada es fácil aquí, porque cada franquicia tributaria la recibe algún grupo específico. Hay, por ejemplo, una franquicia que es la renta presunta, que todavía existe en el transporte y en agricultura. Yo no conozco a ningún economista que la defienda, de ningún sector político. Entonces, técnicamente hay un acuerdo. Pero si se recorta, obviamente que los sectores que hoy día están pagando menos impuestos por esa franquicia van a alegar y van a quejarse. Entonces hay que tener disponibilidad a gastar capital político en dar esa pelea. Y así con muchas otras, ¿verdad? También técnicamente es incorrecto que el diésel pague menos impuesto que la gasolina porque es más contaminante. Sí. Entonces es un impuesto que los ambientalistas apoyan fuertemente. Pero tampoco se ha podido dar esa pelea. Entonces requiere capital político. Ahora, igual también cortar gasto también requiere capital político. Entonces también el ministro tiene que elegir ahí la combinatoria de dónde va a gastar su capital político y con qué grupo se va a tener que pelear. En pos, espero, de que el proyecto termine siendo calzado. Sí. A propósito de ese capital político, la gran noticia en la mayoría de los medios económicos tiene que ver con el ingreso de alrededor de 1.500 indicaciones al proyecto. Si el debate se extiende más de lo que se tenía presupuestado, que según lo que se ha dicho o ha trascendido del oficialismo, es lo que se piensa que está haciendo la oposición justamente, extender la discusión. ¿Qué efecto podría tener eso en inversión, en las expectativas de crecimiento por una eventual mayor incertidumbre? Sí, a ver, hay algo que no hemos dicho en la conversación, pero quiero resaltar. Es importante hacer medidas que impulsen el crecimiento. Llevamos 12 años con un crecimiento promedio de 2%, bastante mediocre. Entonces, el país quiere más. Y por eso creo que es importante ponerse de acuerdo en cuáles van a ser esas medidas pro crecimiento. El gobierno está impulsando, principalmente con este gobierno, que sea en base a dos cosas: menores impuestos y menor permisología, como se ha llamado este término, que es un poco despectivo, pero básicamente eliminar burocracia inútil y dejar las evaluaciones que de verdad son sustantivas para los proyectos. De esos dos, obviamente que hay que mirar en detalle cada una de las cosas, pero la permisología, reducirla, tiene bastante apoyo. Ahora, ¿qué está haciendo la oposición? Supongo que está también reaccionando
políticamente de nuevo ante un ministro que está tratando de aprobar esto rápidamente y que todavía no se han abierto espacios de negociación como, por así decirlo, bien sinceros, digamos, como que se arme una mesa técnica que están pidiendo algunos sectores y que se haga un trabajo ahí. Por el lado de empleo, sí. Claro, vi al ministro también que dijo, bueno, pero si voy a hacer una mesa de negociación necesito que la gente que venga esté empoderada porque no quiero llegar a un acuerdo y que después los votos no estén. Entonces, también le encuentro razón, si la situación, no estoy diciendo que sea fácil. Ahora, la inversión se está reactivando porque también aquí no todos son leyes, o sea, también hay una cosa de gestión y que el gobierno ha puesto fichas también en gestión y se está juntando el comité de ministros de evaluación mucho más seguido, está despachando proyectos que antes estaban trancados. También hay una cosa como de cultural, digamos, de querer apoyar la inversión, obviamente sin salirse de las leyes, y esa herramienta la están usando y me parece bien. Sí, de hecho, ayer la ministra de Medio Ambiente anunció la aprobación de proyectos por 16.000 millones de dólares desde el Chile. Y a propósito de eso, del camino administrativo, también se ha dicho que de no prosperar esta iniciativa se va a estar gobernando con decretos. ¿Qué impacto tiene eso en la estabilidad y sobre todo en la imagen que se necesita para atraer inversiones? Bueno, hay gente que se asusta un poco con eso y lo ha tenido que explicar el presidente y el ministro a qué se refieren. La institucionalidad chilena permite hacer cosas por decreto y exige hacer otras cosas por ley. Yo entiendo que estamos hablando dentro de esa institucionalidad, no de salirse de esa institucionalidad. Sería bastante grave que se salieran. Entonces, por decreto, por reglamento, incluso por gestión, o sea, juntar el comité de ministros más seguido y despachar el alto de papeles, digamos, es gestión. Entonces, creo que si tienen esa herramienta en la mano y la pueden usar, yo digo que las usen, digamos. Sí. Decías recién que no hemos hablado suficiente ahora en estos minutos, en realidad, sobre la importancia de volver a crecer. Y el centro para volver a crecer es este recorte de impuestos del 27 al 23% para llevarlo al nivel promedio de los países OCDE. No hay consenso tampoco cuál es exactamente ese nivel promedio, pero se dice que está en torno al 23%. Ahora, desde el Consejo Fiscal Autónomo han dicho que en realidad el costo fiscal no va a ser compensado 100% por el crecimiento que se va a generar al menos en el mediano plazo. ¿Cómo lo ves tú? Claro, eso que no es compensado, eso está claro. Por eso insisto que eso son cifras oficiales de la DIPRES, entonces eso nadie dice discutirlo. En cuanto al crecimiento, también es importante hacer un punto, porque el ministro antes de asumir dijo que quería que el crecimiento pasara de 2 a 4%. Sí. Cuando se entregara las llaves a la próxima administración. De aquí al 2030. Claro. Yo entiendo que eso él se refiere al crecimiento tendencial, ¿verdad? No porque tuvo una suerte. Bueno, yo así esperaría, digamos, o sea, eso sería mi aspiración, que eso lo lográramos como país en términos tendenciales, no porque tuvimos un golpe de suerte del cobre un puro año, ¿verdad? Y eso requiere muchas más cosas que una baja de impuestos. Incluso las mismas cifras oficiales muestran que esta baja de impuestos más la permisología ayudaría a crecer 0,7, 0,8 puntos anuales extra. O sea, de 2%, que es nuestro promedio, pasaríamos a 2,8%. Y estamos lejos del 4 todavía. Sí. Entonces faltan más cosas. Por eso que digo que la discusión sobre crecimiento hay que profundizarla. ¿Qué más vamos a hacer para crecer el 4%? Vamos a invertir más en innovación, vamos a generar más capacitación. Aquí estamos eliminando una herramienta de capacitación que tiene malas evaluaciones, pero la estamos eliminando, no la estamos cambiando por otra cosa. Entonces, creo que falta profundizar esa discusión porque ni siquiera este proyecto tributario, que es bien fuerte en lo tributario, ni siquiera alcanza a acercarse a la mitad de lo extra que se quiere lograr en el crecimiento. Sí, efectivamente. Ahora, sinceramente, si es que se invirtiera más en innovación, capacitación en general, ¿en 4 años se lograría tener el efecto visible ya en las cifras macro para poder crecer al 4%? Las metas que se puso el ministro son bien ambiciosas. Nosotros hicimos un estudio al respecto en el Centro de Estudios Públicos y pusimos que eran metas muy difíciles, no imposibles, para tener la esperanza, ¿verdad? Si lo titulamos, pero de verdad son bien difíciles. Incluso algunas de ellas compiten. O sea, llegar a un equilibrio fiscal el 2030 junto con un crecimiento del 4% a costa de bajar impuestos y reducir gastos, es un trade-off, ¿verdad? Entonces, yo creo, incluso el ministro parece que ha estado matizando que quizás ya no va a llegar a un 0, y eso va a tener que quedar bien claro en el decreto de política fiscal que tiene que anunciar a más tardar el 9 de junio. Sí. Faltan pocos días para eso. Sí, efectivamente. Ahora, efectivamente parece estar matizándolo, pero ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Es posible crecer al 4% y tener un balance 0 al 2030? No, yo no lo veo posible con las herramientas que estamos con la mesa ahora, y otras herramientas probablemente rindan fruto más lento. Entonces,
Yo creo que eso es deseable y necesario, pero probablemente requiere más de un periodo de gobierno para lograrlo. Ahora, eso no quiere decir que nos relajemos. Este gobierno tiene que enfilar en esas direcciones, en ambos objetivos, y acercarse lo más posible. Claro. Jorge Rodríguez, investigador del CEP, expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, como siempre, un gusto esta conversación amplia sobre lo que se está discutiendo en esta ley miscelánea. Muchas gracias. Muchas gracias.